Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hemos llegado al repaso de la lección de la escuela sabática, de la lección número 6 titulada ¿Por qué se necesita interpretación? Para este sábado 9 de mayo del 2020. Vamos a comenzar haciendo una plegaria de oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque tú nos amas y también porque tú eres un Dios misericordioso. Danos tu Espíritu Santo para entender tu santa palabra y de esa manera entender tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a seguir nuestro estudio de esta ocasión con el ciclo del aprendizaje. Motiva, explora, aplica y crea. El versículo de memoria se encuentra en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En realidad, para acercarnos a Dios y a su palabra, necesitamos fe, y la fe se desarrolla a través del oír la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el motiva. Y el motiva tiene como título Un texto sin un contexto es un mero pretexto. Necesitamos estar atentos a la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. De otra manera nos traerá dificultades en nuestra vida personal, familiar y en nuestras relaciones interpersonales. Un hombre casado tomó la decisión de abandonar a su esposa e irse con otra mujer. Muchas veces esta decisión no es la mejor. Se necesita mucho diálogo para resolver nuestras diferencias entre esposos de tal manera que pueda arreglarse los problemas y el perdón de ambos. Esta mujer, después de pensar por qué su esposo la había abandonado, encontró un versículo aparentemente que lo ayudó. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Génesis 3:15. Ella estaba convencida sobre la base de este versículo que la aventura de su esposo no duraría y que pronto su esposo volvería nuevamente con ella. Cualquier texto sin un contexto rápidamente se convierte en un mero pretexto para los planes y las ideas personales. Debemos interpretar la Biblia correctamente. Muy bien, vamos a pasar al Explora y hemos dividido en esta ocasión en tres puntos muy importantes. Vamos a ver primeramente las presuposiciones culturales y la cosmovisión. Vamos a leer un texto primeramente, dos textos vamos a leer. Lucas 2:38 dice, está presentándose, está hablando de Ana, en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí encontramos en esta hermosa oportunidad a José María, también encontramos a Ana cuando estuvo presente, cuando Simeón estaba presentando a Jesús. Muy bien, el siguiente texto está en Hechos 17:26 y Pablo dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hablando de las presuposiciones culturales y la cosmovisión para entender la Biblia, ¿qué es presuposición? Es una suposición previa, aquello que se supone causa, motivo de algo. También son las ideas preconcebidas, juicio o valoración que se hacen con anterioridad a tener certezas determinadas por la cultura o el entorno social. ¿Qué es cosmovisión? Es el conjunto de presuposiciones o premisas que sostenemos consciente o inconscientemente acerca de la constitución básica del mundo de la persona según James Sire. Existen varias cosmovisiones. Una de ellas es teísta cristiano, que cree en un Dios personal creador del universo. Segundo, tenemos el deísta, cree en un Dios que creó el mundo y lo abandonó finalmente. En tercer lugar, el nihilismo y existencialismo. Ellos creen que la existencia no tiene valor y que todo es un absurdo. En cuarto lugar, tenemos el naturalismo, que cree que la vida existió por la evolución natural, sin la intervención de Dios, y quien salvará al mundo es el hombre. En quinto lugar, tenemos el panteísta de la nueva era. Cree en la reencarnación. Ellos creen que cuando mueren
su espíritu va a tomar posesión de de otro ser vivo. Y así sucesivamente su espíritu nunca muere. Y que ellos creen también que todo es Dios, que Dios está permeando todas las cosas, que Dios está en el árbol, en las flores, en los animales. Panteísmo, Dios en todo lugar. Y también nosotros podemos en esta oportunidad ver claramente que hay diversas cosmovisiones, diversas cosmovisiones que van basándose en cómo existió este mundo y cómo existió la persona y cómo realmente ocurrió eso. La cosmovisión de alguien descarta categóricamente cualquier intervención sobrenatural de Dios. Esa persona no leerá ni entenderá las escrituras como un relato verdadero, confiable, de lo que Dios ha hecho en la historia, sino que interpretará de manera diferente de alguien que sí acepta la realidad sobrenatural. Se puede decir, entonces, nadie estudia la Biblia con la mente en blanco. Todos tenemos ideas propias del origen de la vida presente y qué sucede después de la muerte y acerca de Dios. Lo hemos aprendido por medio de nuestros padres y nuestro entorno cultural, religioso, social y que presuponemos o aceptamos y aceptamos incluso sin querer o inconscientemente cuando interpretamos la Biblia. Pablo dice que a pesar que tenemos diferentes culturas, no debemos olvidar que todos somos de una misma sangre, porque Dios es el creador de toda la humanidad, según Hechos 17:26. La Biblia fue escrita en una cultura muy diferente al nuestro, pero contiene verdades que son muy relevantes hoy como lo fue para los primeros receptores. Ejemplo, los discípulos pensaban que Jesús los libertaría del poder de los romanos a su nación. Hemos leído en Lucas 2:38. Sin embargo, Él vino a liberarlos del yugo del pecado. Cuando Jesús resucitó, ellos pensaban que Él era un fantasma o un espíritu, porque esa era la cosmovisión que ellos tenían. Sin embargo, Él les probó que era humano, es decir, que tenía carne y hueso, al punto que les pidió, ¿qué tienen para comer? Le dijeron, tenemos miel y pescado, y Él comió. Y de esa manera, Él les demostró que no era un espíritu, sino que era de carne y hueso. Él también empieza luego a conversar con este grupo de discípulos. No era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí, les dijo en Lucas 24:44. Y de esa manera Él les abrió el entendimiento. Dice la palabra de Dios que ellos empezaron a entender plenamente lo que Jesús les estaba enseñando. Nosotros hoy necesitamos creer y aceptar al Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Vamos a pasar en segundo lugar a la traducción e interpretación de la Biblia en el Explora. Y vamos a leer dos textos claves también. En 1 Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Aquí encontramos un don especial para poder conocer la Biblia y también para poder interpretar la Biblia. La interpretación de lenguas, ¿no? Manejar idiomas. No todos tienen esta particularidad. En Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Vamos a ver de qué manera. Traducción e interpretación de la Biblia. ¿Qué es traducción en primer lugar? Es un término en latín. Traductio es la acción de guiar de un lado para el otro. Y el prefijo trans significa de un lado al otro. Y el verbo ducere también significa guiar. Y el sufijo sion también equivale a acción. También puede significar tanto a la interpretación la palabra traducción. Traducción o interpretación van como sinónimos. Justamente se da de un texto o discurso como la obra material del traductor. La Biblia se escribió en 3 idiomas. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y algunas partes en arameo.
y el Nuevo Testamento en el griego koiné. En el mundo actual la mayoría no habla estos idiomas antiguos. La Biblia tiene que ser justamente traducida en diferentes idiomas modernos para entenderla. Dios ha dado dones y habilidades para interpretar las lenguas. Y estas personas justamente son los traductores que analizaron, investigaron, empezaron a investigar, analizar cada consonante, en qué, en qué estado gramatical se encuentra, pasado, presente, futuro, a quién está dirigido. Y de esa manera ellos han podido traducir para nosotros en el idioma actual lo que estaba escrito en el idioma original. Los traductores de la Biblia saben que toda traducción implica algún tipo de interpretación. Algunas palabras en un idioma tienen otra connotación en otros idiomas. Además, el arte de traducir cuidadosamente se llama hermenéutica teológica o bíblica. ¿Qué es hermenéutica? Es la técnica o método de interpretación de textos. Viene de la palabra hermeneu, de interpretación bíblica. El dios griego Hermes era considerado el emisario de los dioses. Cuando él recibía el mensaje, traducía al pueblo los mismos mensajes para el pueblo como si hablaba el mismo Dios que le daba. Miren, Hermes cumplía esa labor. Él era el interpretador de la palabra que le daba uno de los dioses. Nosotros no creemos en los dioses, ¿verdad? Pero más o menos para entender este término de la hermenéutica tenemos que usar esta figura de Hermes, que recibía el mensaje y cuando él hablaba las mismas palabras que algún dios le daba para compartir con la gente. Entonces, en cuanto se refiere a hermenéutica, como no podemos hablar los mismos idiomas originales, tenemos que recurrir a las traducciones. Algunas traducciones son fieles al original, al igual que la interpretación correcta de los textos también es importante, y otras están más lejos de lo que realmente se dijo. Aquí entonces hay una tarea especial para nosotros: comenzar a investigar el idioma hebreo, comenzar a investigar el idioma griego y arameo. Hoy tenemos todos los libros están en internet, están en YouTube. Cómo aprender este idioma y poder identificar las consonantes y poder identificar también las vocales. Y de esa manera podemos nosotros también investigar. Sin embargo, ¿cuál es el propósito principal de la hermenéutica? Justamente es transmitir con fidelidad y precisión el significado de los textos bíblicos y a la vez ayudar a aplicar estas enseñanzas a nuestra vida personal o colectiva de acuerdo a lo que está escrito. Jesús era un especialista para interpretar la Biblia. Recuerden, él comenzó desde Moisés, es decir, analizó el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, todo el Pentateuco. Luego dice la Biblia, siguió los profetas, quiere decir que se fue a Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías, y empezó a hablar acerca del Mesías que los profetas en el pasado habían hablado. Y de esta manera les explicó de lo que de él decían en las escrituras. Eso se llama hacer hermenéutica, interpretar la Biblia. Y eso está en Lucas 24-27. El tema de la interpretación bíblica es vital para la salud teológica y misionológica de la iglesia. Sin una interpretación correcta no puede haber una unidad de doctrina en la enseñanza y no habría tampoco unidad de la iglesia y su misión. Quiere decir, una mala teología distorsionada conduce a una misión deficiente y también a la vez distorsionada. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a la parte número 3, la parte final de este estudio en el Explora, nuestra naturaleza pecaminosa y la interpretación de la Biblia. Vamos a leer dos pasajes claves. Dice aquí en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido,
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta situación fue justamente dicha para la iglesia Laodicea de estos últimos tiempos. En 2 de Pedro 3, 15 y 16 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, y casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa y la interpretación de la Biblia? Primeramente, ¿qué es naturaleza pecaminosa? Antes de la entrada del pecado, Adán tenía una naturaleza espiritual santa y perfecta. Su mente y su corazón estaban tan perfectos y santos que no tenían mancha de pecado. Sin embargo, después de la entrada del pecado, después de la desobediencia, afectó, número uno, toda su existencia humana. Recordemos que él fue el primero en acusar a su esposa, la mujer que tú me diste, ¿verdad? Segundo lugar, afectó nuestra capacidad de interpretar la Biblia. Y justamente ellos ya lo que bloqueaba su conocimiento que tenían acerca de Dios al principio, ahora estaba bloqueada por el orgullo, la duda. En tercer lugar, afectó nuestra mente y nuestro pensamiento, al igual que como Adán y toda la generación hemos sido corrompidos. El pecado corrompió justamente nuestra mente y nuestros pensamientos, y más aún nuestros sentimientos. En cuarto lugar, afectó la verdad de Dios. Quiere decir que lo que Dios dijo, el hombre empezó a dudar de lo que Dios le había ordenado. ¿Se acuerdan ustedes que Dios dijo, no comas de todos los árboles del huerto? Y Satanás le pone la mentira y le dice, ¿es cierto que Dios no dijo que no comas de todos los árboles del huerto? Dios no le dijo que no comiera de todos los árboles del huerto. Simplemente dijo, no comas del árbol que está en medio del huerto, ¿verdad? Puedes comer de todo, menos de este. Dios es sabio, Dios es perfecto en su mensaje claro para el hombre. Sin embargo, nuestros pensamientos se corrompieron después del pecado con el orgullo, el autoengaño, la duda, la distancia, la desobediencia. Es por eso que Adán se escondió. Cuando Dios dijo, Adán, Adán, él se escondió, se distanció de Dios. Además, a algunos les gusta escuchar algo atractivo, aunque contradiga la voluntad de Dios. ¿Te has dado cuenta que hay personas que dicen, esto es bonito de la palabra de Dios, pero esto no, eso es muy duro para mí, no lo acepto? Dios nos ha advertido del peligro del engaño de llamarse rico cuando es pobre espiritual. Esto generalmente pasó cuando los fariseos y escribas se creían superior a Jesús. Ellos pensaban que sabían más que Jesús, y cuando preguntaban a Jesús, Jesús les respondía con seguridad y ellos no sabían qué responder. Es decir, ellos se creían ricos espiritualmente cuando eran pobres espiritualmente. No nos vaya a pasar hoy lo mismo a nosotros. La duda es como entrar en un terreno pantanoso. Si dudamos e interpretamos la Biblia, nunca conducirá a una certeza o seguridad. Además, nos llevará al terreno de juzgar lo que es y lo que no es aceptable de la Biblia. La pregunta ahora es, ¿cómo debemos estudiar la Biblia e interpretarla? Usando dos pasos importantes. Número uno, con fe, creyendo en la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios según Hebreos 11, 1 y 6. En segundo lugar, con sumisión, que es el acto de obedecer lo que Dios nos enseña y nos pide de nosotros. Y todo lo que Dios nos pide es para nuestro gozo y alegría. Nunca Dios va a pedirte algo para tu tristeza o tu dolor. Ahora nace otra pregunta. ¿Por qué algunos eruditos interpretan la Biblia de manera diferente? ¿Ah? ¿Por qué algunos eruditos, personas que leen la Biblia, interpretan la Biblia de una manera distinta? Número uno, por ser textos ambiguos y difíciles de entender.
Generalmente hay textos difíciles de entender en la Biblia, que necesitamos hacer un análisis, según los teólogos, se llama ese análisis un análisis exegético, para investigar el verbo, el modo, en qué, en qué circunstancias se dijo, cuándo se dijo, dónde se dijo, para quién se dijo, por qué se dijo, se tiene que analizar. Entonces, si no se hace esa investigación profunda, no se podrá descubrir el pasaje exacto como realmente Dios lo dio. Segundo lugar, porque las personas, los eruditos, están usando métodos diferentes de interpretación. Sí, existen muchos métodos de interpretación bíblica. Número uno, está el alegórico. El alegórico explica la Biblia de una manera espiritual y simbólica. Es decir, agarra la Biblia y lo lleva todo al plano simbólico. Todo lo lleva al plano espiritual. Nada lo deja para el plano personal o para investigar con el uso de la historia. No, lo lleva todo al lado simbólico. El segundo punto de método de interpretación es el método dogmático. Explica la Biblia mediante un magisterio eclesiástico o el Papa. Quiere decir que solamente ellos pueden leer la Biblia. Ellos pueden interpretar. El pueblo no puede. Ellos sí pueden. Y se ha descubierto que haciendo un análisis, un estudio, hay contradicciones aún entre el mismo magisterio. Entonces, ¿cómo depender de alguien que se contradice? El tercer método es el método liberal. Explica todo por medio de la razón, rechazando la intervención de Dios. Este método, es decir, pone a Dios a un lado y en su lugar ponen a la razón. Y dicen, si la razón no acepta, entonces lo rechazamos. Es por eso que ellos, el método liberal, acepta en parte la Biblia y en parte lo rechaza, considerando que el tema de la creación, el tema del diluvio, lo tildan como un mito, como una leyenda, como algo que no tiene razón de ser. Es decir, ellos niegan la intervención de Dios. Y aparece el cuarto método, el método histórico-gramatical. Explica la Biblia haciendo uso de la historia y usando la gramática, teniendo presente la intervención divina. Los adventistas del séptimo día explicamos e interpretamos la Biblia haciendo uso de este método histórico gramatical. Y también, miren, nosotros hemos visto hace un momento, entonces, ¿por qué dos eruditos tienen diversas interpretaciones del mismo texto bíblico? Muchas veces determinará qué método de interpretación están haciendo uso y eso determinará su comprensión de la Biblia. Sin embargo, el tema más importante de la Biblia es la salvación. ¿Y cómo ser salvos? Después de todo, no es, no es esto todo lo más importante a largo plazo. ¿De qué sirve, como nos dijo Jesús, si obtenemos todo el mundo que el mundo ofrece y perdemos nuestra propia alma? En Mateo 16:26. Pero necesitamos usar el método adecuado para interpretar la Biblia, para llegar a conclusiones correctas en el tema de la salvación, no solamente en el tema de la salvación, sino también en todo lo que la Biblia nos enseña. Pedro nos advierte en no torcer las escrituras para la perdición. Entonces tenemos diversos métodos de interpretación y Jesús fue, podemos decir así, el especialista en interpretar la Biblia. Y Jesús usó el método histórico gramatical en el mismo sentido de que él usó la historia porque se fue al principio y empezó a pasar por todos los profetas, patriarcas, explicando de lo que él decía y haciendo uso de un término clave. ¿No habéis leído antes? Como quien diciendo, no han leído bien la palabra de Dios. Quiere decir que Jesús usó de manera categórica este método de interpretación, usando la historia y analizando las palabras, los sentidos y sobre todo usando la gramática, los tiempos y sobre todo haciendo uso correcto de lo que estaba escrito en realidad. Muy bien, vamos a pasar a la parte final
Y vamos a leer una cita especial en Mensaje para los Jóvenes de Elena G. de White. En la página 183-184 dice: no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores, investíganla en cambio cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Y si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Qué maravilloso esta cita. Necesitamos nosotros acomodar nuestra vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Les parece? Muchas personas tratan de acomodar, ¿verdad?, su vivencia, su vida, de acuerdo a lo que les conviene lo que dice la Biblia. Y lo que no le conviene, dice, no, eso no me conviene. No, nosotros necesitamos agradar a Dios y sobre todo poniendo nuestra vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos ordena. Y de esa manera seremos felices y de esa manera entenderemos mejor su palabra y la voluntad de Dios. Para terminar, vamos a ir a aplica ¿qué debo sentir? Preguntas para meditar. ¿Qué actitud debo experimentar al saber que mis presuposiciones culturales pueden cambiar mi interpretación de la Biblia? Necesitamos la aceptación de ser guiados por el Espíritu Santo para entender plenamente lo que Dios nos ha dejado. ¿Qué actitud debo sentir en mi vida para escoger el mejor método de interpretación bíblica correcta? Confianza en la unidad plena de la Biblia, la intervención de Dios en la historia y el uso correcto de la gramática. ¿Qué actitud debo sentir en mi vida al saber que mi condición pecaminosa afecta mi interpretación? Necesitamos fidelidad y obediencia a la palabra de Dios. De esa manera nosotros podremos entender mejor sus propósitos de Dios para nuestra vida y para nuestra familia. Tarea para esta semana: ¿qué debo hacer? Estudiar la Biblia usando varias versiones bíblicas y comentarios bíblicos para tener una mejor comprensión. Dios ha puesto a hombres que han tratado de descubrir la verdad bíblica, y nosotros podemos investigar y analizar y comparar y poder entender mejor lo que Dios ha dejado para nosotros y para poder cumplir la misión en esta tierra y también compartir con otras personas. Y justamente cuando hablamos de compartir, necesitamos orar y continuar los estudios bíblicos con nuestros amigos y familiares haciendo uso de las redes sociales, ya que no podemos ir a dar estudios bíblicos casa por casa, pero podemos usar las redes, podemos usar el teléfono y también muchos medios como el WhatsApp para poder llegar al corazón de tantas personas que necesitan de Dios. Que Dios te bendiga, querido amigo, que nosotros podamos esta oportunidad de entender que necesitamos nosotros humillarnos delante de Dios, tener mucha fe en Dios y sobre todo tener sumisión, obedecer lo que Dios nos ha encargado para que nosotros podamos ser esos mensajeros de este último tiempo y compartir lo que sabemos con otras personas. Que Dios te bendiga en el estudio del conocimiento de la salvación que está en Cristo Jesús. Nos vemos la siguiente semana. Muchas bendiciones para todos ustedes.